Bien, lo que voy a hacer en este caso es descomponer a esta fuerza F dato en tres direcciones dato, que son A, B y C. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Buscar una dirección, una fuerza que esté contenida en la dirección A, otra fuerza que esté contenida en la dirección B y otra fuerza que esté contenida en la dirección C, cuya sumatoria me den F. Arranco. Primero tengo la escala de fuerzas. En este caso, 1 centímetro es 1 kilo. Entonces la fuerza F tiene una intensidad de 2 kilos. Por las dudas lo verifico. Fíjate que la fuerza F acá mide 2 centímetros. Si 1 centímetro es 1 kilo, esta fuerza tiene una intensidad de 2 kilos. Bien, vuelvo, voy a buscar tres fuerzas que estén contenidas en estas direcciones cuya sumatoria me dé esta fuerza F. En otras palabras, voy a descomponer a esta fuerza F en las tres direcciones. ¿Cómo arranco? Primero tengo que juntar a la dirección de la fuerza F con cualquiera de las tres direcciones. Puede ser con la dirección A, con la dirección B o con la dirección C. Agarro a esta fuerza F y extiendo su dirección acá. Por ejemplo. Y puedo unir la intersección de la dirección de la fuerza F con cualquiera de las tres direcciones. Es decir, podría extender la dirección de B y generar esta unión, podría generar esta unión o podría generar esta unión. En este caso voy a unir a la fuerza F, perdón, la dirección de la fuerza F con esta dirección A. Y voy a generar a este punto, que en este caso lo voy a llamar punto 1. Bien, ahora ¿qué me queda hacer? Unir las dos direcciones que me restan, en este caso son la B y la C. Bien, se me unieron acá, motivo por el cual acá generé a mi punto 2. Bueno, ahora se va a volver a ver. Hago la intersección entre los dos puntos, ahí se ve de vuelta. Hago la intersección ahora entre los dos puntos generados. Entre este punto 1 y el punto 2 genero la intersección. Acá. A esta recta la voy a llamar auxiliar. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a trasladar a mi fuerza F en alguna parte de la hoja. Con regla y escuadra. Encaro. Traigo una paralela a mi fuerza F. Para alguna parte de la hoja. Entonces, por ejemplo, acá. Ahí se ve que estoy tirando la paralela a la fuerza F. Bueno. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a descomponer a la fuerza F en las dos direcciones que están llegando al punto 1. ¿Cuáles son? La dirección A y la dirección auxiliar. ¿Cómo hago esta descomposición? Tiro una dirección acá, sea cualquiera de las dos, sea la A y la auxiliar, y tiro la otra en el final de la fuerza y busco la intersección. Por ejemplo, en este caso voy a tirar la paralela a la dirección A al principio de la fuerza. Ahí.
que va a ser acá. Esta es mi dirección A. Ahora, desde el final de la fuerza, tiro una paralela a la dirección auxiliar. Tiro entonces una paralela a la dirección auxiliar. Tengo acá entonces el punto de intersección, borro el excedente. Y me queda entonces que esta va a ser mi FA. Y acá tengo una fuerza que le voy a llamar fuerza auxiliar. F auxiliar. Bien. ¿Dónde voy a dibujar la flecha de FA? Es decir, ¿para dónde va su sentido? La fuerza F es la sumatoria de FA más la F auxiliar. Entonces, si esta es la resultante de estas dos fuerzas, acá arranca el sistema. O sea que acá arranca A y ahí termina A. Si yo tengo que generar entre estas dos fuerzas un camino de fuerzas, acá va a arrancar la fuerza auxiliar y acá va a terminar la fuerza auxiliar. Vuelvo. Yo tengo dos fuerzas cuya sumatoria me dan F. De hecho, si yo dibujo las dos fuerzas y las quiero sumar, hago el camino de fuerzas y esta, que sería su resultante, va desde el principio de la primera al final de la última. Uf, tiré todo. Bueno, a ver, problemas técnicos. Volvemos a la transmisión habitual. Bien, sigo haciendo la descomposición de la fuerza auxiliar, ahora en este caso en las otras dos direcciones. ¿Qué es lo que hice hasta ahora? Hice la descomposición de la fuerza F en dos direcciones, la A y la auxiliar. La A y la auxiliar. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Descomponer a la fuerza auxiliar, que es esta, en las otras dos direcciones que me quedan, que son las que llegan al punto 2. En este caso, entonces va a ser la B y la C. Me olvido de este sistema, me olvido de la F y la FA, y ahora solo tengo la F auxiliar. Descompongo entonces esta fuerza en B y en C, entonces voy a dibujar la paralela B en cualquiera de los dos casos, al final o al principio de F auxiliar, y C en el punto que quede. Por ejemplo, en este caso voy a dibujar la paralela a la FA. Voy a hacerlo así. Al final, al principio de la fuerza, perdón. Que va a ser por acá. Bien. Y ahora voy a trazar una paralela a la dirección C. Al final de la fuerza auxiliar, que sería ahí. Bien, borro el excedente. Y vuelvo a hacer el siguiente análisis. Yo voy a tener dos fuerzas. Esta se va a llamar FB y esta se va a llamar FC, cuya sumatoria me va a dar la fuerza auxiliar. Me olvido de estas dos. Entonces digo, si yo tengo estas dos fuerzas y hago el camino de fuerzas, esta sería su resultante y este sería el principio de la primera. O sea que acá arranca FB, acá termina FB y acá termina FC. Bien. Último paso. Mido la intensidad de las tres fuerzas y las dibujo en el sistema original. Quiere decir entonces que FA, FB y FC van a medir algo. FA, en este caso,
tiene una intensidad de 1,6 kilos. FB tiene una intensidad de 2 kilos. Y FC tiene una intensidad de 2,6 kilos. Bien, dibujo entonces una fuerza contenida en la dirección A, 1,6. Una fuerza contenida en la dirección B, 2 kilos. Puede estar en cualquier parte de su dirección dibujada. FB, 2 kilos. Y una fuerza FC de 2,6. Así que dice 2,6. Perfecto. Para abajo. Bien. Este sería entonces el resultado de la descomposición de mi fuerza F en tres direcciones de dato, A, B y C. Acá habría terminado el ejercicio. Hago el siguiente comentario. Si yo tuviera tres fuerzas, que serían la FA, la FB y la FC, y quisiera calcular cuál es la intensidad y dirección de la resultante, ¿qué es lo que haría? Es decir, yo tengo estas tres fuerzas, FA, FB y FC, y las quiero sumar. ¿Cuál es el sistema que genero? Hago en alguna parte de la hoja el traslado de las fuerzas haciendo un camino. Primero arranco con FA o FB o FC, cualquiera de las tres. Después al final traslado otra fuerza y al final traslado otra fuerza. Y esto lo puedo analizar acá. Mira, yo ponerle que traigo una paralela FA. Al final de FA traigo una paralela FB. Y al final de FB traigo una paralela FC. ¿Y cuál sería su resultante? Una fuerza que iría desde el principio de la primera hasta el final de la última. Entonces, si yo quisiera sumar FA, FB y FC, tendría como resultante a esta fuerza F.